¿La página de escuelas que iba a estar ahí? Sí. Ahí está, sí. Buenas noches a todos. Empezamos el streaming de la ley de salud mental. ¿Aparece gente? ¿No aparece? No, todavía no hay nadie. Todavía no hay nadie. Fíjate en el Facebook de acá, si no puedes A ver, entrar. a ver. Ahí está. Profesor Gómez, el primero que aparece. Buenas noches, ¿cómo están? Alejandro Romero, qué bien que lo ves. Excelente. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Buenas noches, ¿cómo están? Agrandar la página de escuelas acá. Baja. A ver, más abajo. Gustavo, ¿cómo está? Más abajo. Acá estamos. Más abajo. Quiero ver tu publicación en escuelas que diga que están ahí. Más abajo. Perfecto. Rodrigo, vale. Agranda un poquito más arriba. Acá. Paran ahí donde están los puntitos. Fija en la parte de superior. Regresa. Pero que ese no es. No, sí, esa es. Vale. ¿O no? No. Bueno, pon la otra. Decía ahí en 30 minutos comienza la clase. ¿No es Sí, esa? pero en realidad ya está hasta acá. Esa también, fíjala, pero el anuncio también. Perfecto. Ahí está. Ya tenemos 86 viewers. Bueno. ¿Escuchan? Este es el primero que hacemos y que va a tener alguna dificultad. Posiblemente el último también les tenga. No es el primero, hiciste un montón. Sí, hicimos el año pasado muchos, pero nunca dimos clase por acá. Miren. Ahí está. Bueno, muy bien. Me tengo que peinar un poco mejor. Ahí. ¿Querés que te prenda esa luz? Sí, vamos a prender la luz. A ver, ¿Se ve mejor? ¿te gusta más cómo te ves vos? Sí. Sale con delay. Y sí, en vivo siempre pasa eso. Bueno. Ahí está. Muy bien. Entonces, nada. Vamos a comenzar a trabajar con el texto con el que hablábamos, la unidad número 1, sobre la ley de salud mental. No. Ya vaya, un segundo. Es solo para que no te suene. Porque si no van a salir los sonidos y va a quedar horrible. Listo. Tamara, buenas noches. Andrés, qué bien. Fernanda, bueno, fantástico. Ya estamos acá. Con todo gusto. Puedo explicar la organización del libro, pero ya estamos subiendo todo lo que va en un PDF, todo lo que va en el primer parcial. Con dónde están las cosas en el libro, de la primera unidad, la segunda, la tercera y la cuarta, que son las que van en el parcial. Si bien falta un poco para el parcial, lo mismo hay que tenerlo eso presente. Todos los textos que están en el libro están muy desordenados, le falta el índice que estaba, pero en concreto están todos ahí, así que no hay problema. Lo mismo los vamos a subir en PDF para que ustedes lo tengan y puedan ordenarse sus cosas y empezar a estudiar. Dice que se congeló. ¿Se congeló? No, parece que no. Bueno, los temas del primer parcial son la unidad 1, 2, 3 y 4. Se los voy a mostrar para que los vean. Tenemos el apunte. En la primera parte está el programa de la materia. ¿Ven? El programa de la materia. Conjuntamente con el programa de la materia van a lo que nosotros llamamos la bibliografía que tiene cada una de las unidades. Me parece que se ve al revés. Porque es selfie. Porque es selfie. Así que a ver si lo podemos cambiar para que ustedes lo vean bien.
Ahí está. Ahí se ve. Ustedes ven bibliografía obligatoria. Dice 3 textos. 2 de Altamirano Patricia y 1 del profesor Gómez. Esos textos van a estar en la unidad 1. Uno de ellos es el que vamos a ver hoy, contexto y actualidad de la ley de salud mental. ¿No de vuelta? No. Luego, en la unidad 2 van a tener 3 textos más. El de Anna Talax, el de Nicholas Rose y uno que se llama parecido a este. Se llama Historia e Historiografía. Luego, en la unidad 3, vamos a tener 2 textos de Danzinger, cuyo streaming lo vamos a hacer dentro de 2 días. El texto de Ligi y en un texto mío, que en realidad son 2 textos que van en el mismo apunte. Y en la unidad número 4 tienen 2 textos nada más. Un texto de Alejandro Dafgal y un texto relativamente corto también mío. Pregunta cuáles unidades entran, porque acaba de entrar. Las unidades que entran son la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y ahora vamos a subir un PDF con todos los textos por las dudas ustedes tengan algún tipo de dudas. Muy bien. ¿Das vuelta? Vamos a dar vuelta. Excelente. Fantástico. Si quieres dar vuelta de nuevo, está ahí la cámara. Muy bien. Bueno, entonces atento a esto. Esto son la bibliografía. Saben cuándo es el parcial, tienen el cronograma y posiblemente si tienen alguna duda me van preguntando. Me dicen si es el mismo texto del año pasado. No son los mismos textos. Ahora, si usted está preparando el final, vale decir que va a rendir libre o regular en el turno de mayo, efectivamente rinde con el programa del 2017. Así que no tiene por qué usar esto. Si en cambio va a rendir, va a regularizar ahora, le sirve el apunte del 2017 solamente en un porcentaje. Por lo tanto, por ejemplo, Lulia Ahumada, que pregunta si sirve el apunte del año pasado, porque ella es recursante, la respuesta es sirve una parte y otra no. No compren el nuevo libro, sino que tomen el del año pasado y vean las diferencias que hay entre los PDF que le vamos subiendo nosotros. Coti dice, ¿la unidad 1 es solo la ley de salud mental en su libro? No. La unidad 1 tiene tres textos. El texto de la ley de salud mental, caracterización e importancia para las prácticas psicológicas, el texto sobre adicciones y el texto sobre género y psicología. Muy bien. ¿Alguien dice que se congeló? ¿Se congeló? También depende del internet de ellos. Bueno, fíjense en ustedes así, fíjense en la internet de ustedes. Cuando este video termine, me preguntan algunos, va a quedar grabado en la misma página de la fanpage que tenemos. Dice, en el final de mayo, para que los libres tomen la ley de salud mental, los libres rinden con el programa del 2017 y ahí había un texto sobre salud mental, pero no es el mismo texto que ahora tienen los estudiantes del 2018. ¿Por qué razón? El texto que vamos a ver ahora tiene unas 3 o 4 hojas más, bien vinculado a un evento histórico, bueno, histórico no, sino reciente, que fue en noviembre del año pasado, que fue un intento de cambiar la reglamentación de salud mental. Es decir, que el texto que tiene del 2018 tiene datos del 2017. Si usted va a rendir libre, rinde con el texto del 2017. De todas maneras, este texto está bueno porque tiene, digamos, la actualidad de la ley de salud mental. ¿Qué más dice? Esperen que no quiero pasar tanto. Se ve bien, muy bien. Funciona bien, qué bien. ¿Las unidades están distribuidas en ambos libros? Me pregunta Majo. Sí, están distribuidas en ambos libros. Para que ustedes tengan claro cuál va de uno y otro, lo que vamos a hacer es subirle un PDF con todo lo que va en la primera, la segunda, la tercera y la cuarta unidad.
Pregunta Ángelo si siempre los streaming son a esta hora, y sí, porque en general las clases en la facultad terminan a las 20. Nada me gustaría a mí hacerlo más temprano, pero así garantizamos que todos tienen oportunidad de verlo y de ir preguntando. ¿Cuándo va a durar aproximadamente? Y no sé, no tengo idea. ¿Cuándo va a durar la clase por acá? Tampoco sé. Qué buena propuesta de la cátedra. Con este medio, felicito que tenga gran... Nada, gracias a ustedes. ¿Por qué no está el programa 2017 y el examen que tomaron en febrero si preguntaron sobre la ley? Claro que preguntamos sobre la ley porque estaba la ley incluida. Lo que faltaba es la actualidad de la ley en el sentido de lo que pasó este año. Profe, soy nuevo en esta comisión, no termino de entender qué hay que llevar hecho para mañana. ¿Podrá explicarlo? Me imagino, Gustavo, que usted es una comisión de trabajos prácticos. Cada profesor de trabajos prácticos te pidió cosas distintas. Si usted tiene, si está conmigo en mi comisión, yo lo que le sugiero, han hecho un WhatsApp para toda la comisión, pregunte a sus compañeros según ellos saben. Y si no, bueno, mañana tenemos una clase particular que viene la gente de Mumalá a darnos una clase. Bueno, María Lidia dice, gracias, quería saber si este mismo texto de salud mental para ver si escuchaba la explicación. Rindo final regular, ya entendí, gracias. Ah, bueno. Atención primaria o primitiva. Primaria, nunca primitiva. O sea que el PDF va a estar todo el contenido que entre en el primer parcial. Sí, Blanca, así va a ser. Y si no está colgado ya, le pegan el palo. Usted tiene... Ceci, gracias por el voto. Gigi, quisiera cambiarme a su comisión. Mañana puedo asistir a su clase, Gigi. El aula tiene un espacio. Si usted viene y hay lugar, los vamos a aceptar a todos. Pero tiene un límite. Es decir, que vamos a aceptar todos los que vengan, pero si vienen 500 no hay manera de que entren en ninguna parte. Dice acá Agus. Con todo bueno, gracias. ¿Cuáles son las unidades que entran para el primer parcial? Te lo dije anteriormente, son las unidades, las 4 primeras unidades, y se va a colgar ahora el PDF de lo que va en cada una de ellas. Muy bien. La consulta que pasó con los chicos que pidieron cambio de comisión, el PDF no figura en ninguna comisión. Los cambios de comisiones ya se hicieron. Casi todas las comisiones recibieron personas nuevas. Una sola comisión no se puede cambiar, sino 1 a 1, que es la del profesor Murillo. Hola, profe, ¿cuántas faltas hay en los prácticos? Los prácticos requieren el 80% de asistencia. Vale decir que se pueden tener, si los prácticos son aproximadamente 12 o 15 en el año, se pueden tener unas 2 faltas, no más, aproximadamente. ¿Son 2 libros? Sí, Miguel pregunta. A ver, ¿cuáles son los cambios sobre el texto de la ley de salud mental? Tiene que ver con el intento de cambiar la ley de salud mental que hubo en noviembre del año pasado a partir de la Secretaría de Salud Mental. Ya lo voy a explicar al final, pero todavía ni siquiera hemos empezado. ¿Qué pasó con el cambio 1 por 1? Eso es lo que funciona. Los cambios son solamente 1 a 1, pero ya han ido funcionando. Vale decir que si ustedes conocen a una persona, tienen que pedir que se pase a la comisión que le corresponde. Las clases tienen asistencia, estas no, así que no den la asistencia. Las que tienen asistencia son las clases teórico-práctico. Buenas noches, Vicky. Coti pregunta, ¿los 2 libros que nos dieron son para todo el año? Sí, son para todo el año, más lo que les den los profesores de los trabajos prácticos, teórico-prácticos. Maggie Ahumada, ¿cómo anda, Maggie? Un gusto verla. Vamos a empezar entonces, porque ya no hay más preguntas. Si hay más preguntas, volvemos atrás. Muy bien. El texto que ustedes tienen sobre la ley de salud mental tiene como 4 apartados. Vuelven a preguntar. Voy a terminar de responder, después empezamos directamente los 2 libros del año pasado sirven, algunos sí, sirven partes. Tienen que mirar los de este año con el del año pasado.
¿Los dos libros son los que están en el PDF del aula virtual? Sí. ¿Cuál de los dos libros salen los teóricos? En los dos. Profe, no me pude cambiar de comisión, todavía puedo cambiarme de Gómez a Ferrari. Sí hay lugar en la comisión de Ferrari, se puede cambiar, Rodrigo. Gaby dice, estoy en tercer año, apoyo a la... Gracias, Gaby, por apoyar. Estefano, hice cambio 1 por 1 con una chica de la mañana, tendríamos que ir a la comisión que intercambiaron. Vaya a la comisión que intercambió directamente. Silvia pregunta, ¿qué pasó con la comisión de la profesora María que no figura en el aula virtual? La comisión de la profesora María dio clases la vez pasada y como hay mucha gente interesada en esa comisión, se cambió del aula número 8 a la 1. Así que si mañana van al aula número 1. Bien, terminamos con los de nada, Rodrigo, un gusto. Si quieren, ahora frenamos y cuando terminamos el streaming, contesto de vuelta todo lo que ustedes necesiten. ¿Está? Muy bien. Empezamos entonces. La ley de salud mental. El texto que ustedes tienen es un texto relativamente sencillo que tiene 3 posiciones y la perspectiva actual sobre la ley de salud mental. Antes de la existencia de la ley de salud mental, lo que teníamos era un sistema de salud que atendía centralmente a los enfermos, a lo que se llamaban enfermos de salud mental, en un sistema que se denominaba teóricamente el sistema psiquiátrico, el modelo médico hegemónico, el modelo de la internación y la aislación. Ese modelo, que es el modelo psiquiátrico, es el primer modelo que el texto va a explicar relativamente. ¿Por qué digo relativamente? Porque en realidad ese modelo está interpelado por la ley de salud mental y es el que se va abandonando lentamente, que es un modelo relativamente que tiene una antigüedad. Vamos a describir ese modelo primero. El segundo modelo que tenemos, que es un modelo sobre el que se basa la ley de salud mental, es el modelo centrado en lo que llamamos la perspectiva de derecho. El enfermo, el loco, el asilado, pasa de ser el loco a pasar a ser un sujeto de derecho. Vale decir que es un usuario del sistema de salud más que un enfermo mental. En ese punto, la perspectiva de derecho, que es el segundo modelo que muestra el artículo, es una perspectiva sobre la que está centrada la legislación actual, pero también muchas prácticas en las que tenemos los psicólogos hoy por hoy en la comunidad están centradas en esta mirada donde el sujeto que está teniendo en este momento un padecimiento es un sujeto de derecho y no un loco con una enfermedad incurable que requiere de aislación y protección a su contexto porque es de suma peligrosidad. Esta perspectiva de derecho, que es la que vamos a explicar, tiene hoy por hoy una legislación que nos ampara a los psicólogos que hacemos nuestras prácticas en relación con esta mirada. El tercer elemento, que es muy importante, es el elemento vinculado con las críticas a la perspectiva de derecho, lo que sería la perspectiva del materialismo histórico y el materialismo dialéctico, donde hay al respecto de la perspectiva de derecho críticas sobre las limitaciones que esta perspectiva tiene. ¿Por qué tiene limitaciones? ¿Qué se debería de hacer? Es decir, cómo entender la patología no como una patología vinculada a los trastornos genéticos, sino como que estas patologías se dan en algunos sectores sociales que tienen alta vulnerabilidad cultural, social, política, y que como tal se ven, son mucho más propensos a caer en situaciones de enfermedad mental. Por último, el texto tiene un pequeño apartado que habla claramente del intento de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones al respecto de poder regular la ley de salud mental actual, digamos, cambiando la perspectiva de derecho y volviendo en algunos puntos, que ya vamos a explicar cuáles son, al modelo médico-psiquiátrico.
lo cual sin duda es algo que los psicólogos tenemos que resistir en todo momento, los psicólogos y todos los efectores de salud del campo psicológico, atento que de una forma o de otra la ley de salud mental representa un avance que nosotros tenemos que conservar, porque las prácticas que se hacen en el marco de esa ley tienen sin duda una mirada propositiva al respecto de la salud de la población. ¿Se entiende? Sobre cuántas preguntas hay en el parcial que alguien me pregunta, vamos a verlo al final que terminemos el streaming. Bueno, la perspectiva manicomial, gracias. La perspectiva manicomial, sin duda, es aquella que entiende al enfermo mental como un enfermo que hay que separarlo de su lugar de vida, con sus afectos y en sus redes generales, y efectivamente este enfermo es sacado de su lugar cuando tiene algún tipo de patología, y las formas de mirar a ese enfermo y las terapéuticas están fuertemente vinculadas al aislamiento y a ciertas terapéuticas. Este modelo del loco, ¿no es cierto?, de los neuropsiquiátricos, de los grandes asilos de la locura, es del siglo XIX, y en el siglo XIX efectivamente las terapéuticas más importantes son terapéuticas bien vinculadas a las a ver, pero no los quiero a lo que se llamaba en ese momento la reclusión. Los enfermos mentales eran recluidos en asilos gigantes, se trabajaba con una terapéutica que verdaderamente hoy es increíble de ser pensada, ¿no es cierto? Las convulsiones, se generaban inducciones artificiales de convulsiones, electroshock, impactos de insulina, lobotomía, se extraía de algún lóbulo que en ese momento se entendía el que generaba la patología mental. Es decir, los asilos verdaderamente eran lugares terribles. Esto caracterizaba la mirada psiquiátrica del siglo XIX. Profesor Ferrari tiene un excelente texto al respecto de el psiquiátrico de Oliva, la importancia que tenía la labor terapia y sencillamente la reclusión. Cuando alguien caía en una depresión o tenía una patología que de una forma o de otra la familia no podía sostenerlo en su seno de contención, entonces estos asilos lo que prácticamente las terapéuticas nunca permitían que el sujeto saliera de ese asilo, sino que se profundizaba la enfermedad mental. En el siglo, es decir, a principios de este siglo, aparece un cambio terapéutico muy importante, que es la aparición de los psicofármacos. El psicofármaco permite en algún punto, ya vamos a ver después cuáles son las dificultades, ¿no es cierto?, permite en un punto que la atención psiquiátrica pase a otro tipo de abordajes. Es decir, que basado en un modelo biologista, vale decir que para el modelo médico la razón por la cual alguien enferma de salud mental, es decir, que se vuelve loco, alguien se vuelve loco por una razón o genética o un desequilibrio bioquímico o un problema efectivamente biológico. Esta explicación biologicista de la enfermedad mental hace que este modelo psiquiátrico, un modelo fuertemente explicativamente biologista,
primero tiene una terapéutica que es tomar esos cuerpos enfermos y darle electroshock, terapia de agua fría y agua caliente. Es decir, la cantidad de cosas que se hicieron al respecto de tratar de estos padecimientos son verdaderamente increíbles. Es decir, a los pacientes se les sacaban los dientes, es decir, se le infringían unos daños terribles, pero digamos que lo único que ya sabemos no solucionaban la patología. La aparición de los psicofármacos en algún punto disminuyó la crueldad con que se atendía a estos pacientes y también posibilitó que los pacientes entrampados en un chaleco químico pudieran dejar de parecer tan locos frente a la sociedad, y muchos de ellos podían volver a sus lugares de origen. El sistema psiquiátrico hegemónico, ¿no es cierto?, es un sistema de salud que todavía existe, y en ese sentido vamos a ver algunas fotos que he traído para ustedes, que he buscado, porque me parece que es interesante que podamos ver que no es cierto que que ya no existe más el psiquiátrico. Veamos algunas fotos del pasado. Voy a cambiar ahora esto para el otro lado. Bueno, no sé si la están viendo. Ahora vemos, por ejemplo, estas son curas de agua, esto que hablábamos recién, ¿no es cierto? Es una foto, perdón, esta no es. Es una foto de época, esta también una foto. Esto no es de época, este es un psiquiátrico actual, es una foto del 2000. Esta es una foto actual en Córdoba. Esta es una foto del 1900. Ven cómo los pacientes están todos en la cama, maniatados. Esta es una foto de la actualidad. Bueno, y acá lo que tenemos es el psiquiátrico de Belleville. Esta es una foto actual. Foto del psiquiátrico de Belleville. Foto del psiquiátrico de Belleville. Como verán ustedes, las condiciones de hacinamiento y de reclusión, casi como si fueran delincuentes. Aún los delincuentes sería una vergüenza que estuvieran en esos lugares, con esa forma, nos muestran con claridad la dificultad que tiene uno de salir de esos sitios. Miren ustedes lo que es esto. Es decir, condiciones, es decir, viven en aislamiento en condiciones infrahumanas. Esta es acá una legisladora de Córdoba que hace esa visita al psiquiátrico de Belleville, encuentra los pacientes en un estado de salud física terriblemente deteriorados, en situaciones verdaderamente increíbles. Acá tenemos la visita y el lugar. Bien. Bien, vamos a volver al... Bien. Sí, son muy fuertes las fotos, yo lo sé. Vamos a ver qué preguntan. ¿Cuál es la alternativa que se propone el psiquiátrico y los psicofármacos? Ya va María Ángel, ya contestamos. ¿Por qué puede producirse de manera biológica? ¿Hay algún ejemplo? Claro, Alejandro,
hay bases biológicas del padecimiento mental. Es decir, no todas las patologías son patologías complejas, de determinación compleja. Hay un aspecto biológico que es muy importante, que los psicólogos tenemos que tener presente, porque están, digamos, o tienen una semiología genética, o efectivamente es una descompensación química. Acá Mati dice que en Río Cuarto se aplican electroshock. Puede ser, es terrible. Es decir, en la cátedra T recomendaron la película Night. Sí, es muy buena. Es muy buena. Hay muchas películas donde esto se trata. De los 48 fármacos que hay en el mercado farmacéutico para el tratamiento de salud mental, pregunta Marcela, ¿por qué no hay efectividad en el mismo tratamiento a largo plazo? Y porque justamente el problema de que las patologías mentales no tienen una sola un solo elemento que las define. Es decir, entonces uno cuando dice el mismo tratamiento farmacológico funciona en uno y en otros no, bueno, claro, pues uno vive en una villa miseria, el otro está atendido por no tiene problema ni siquiera económico, uno es un padre de familia que sabe perfectamente que está en riesgo su sistema familiar. No hay situaciones iguales, por lo tanto la efectividad de la farmacopea es desigual. Sí, bueno, los enfermos mentales son parte del sector más excluido de la sociedad, ¿no es cierto? Y efectivamente las fotos que les estoy mostrando no son fotos del siglo pasado, no son fotos del 1900, son fotos de hace 1 o 2 años. Bueno. Estoy de acuerdo, Ivana. Urgente política pública comprometida. Porque esas cosas no pueden pasar. Nadie puede vivir en esas condiciones. Nadie va a sanar viviendo en esas condiciones. ¿Se han cerrado estacionamientos? No. Es cierto que ahora Belleville está mejor. ¿Pero por qué está mejor? Porque efectivamente hubo una legisladora que es psicóloga, porque efectivamente no todas las profesiones tienen la misma sensibilidad al respecto de estas cuestiones, que denunció lo de Belleville, si no, la gente de Belleville seguiría igual. Efectivamente, el modelo médico psiquiátrico habla de lo que caracteriza al modelo psiquiátrico es la predominancia, la explicación biológica, la terapéutica a través de los psicofármacos y a su vez otro elemento muy importante es que toma al paciente como un sujeto que no tiene derechos. ¿Por qué? Porque el médico puede decidir darle el fármaco, no, aislarlo, no. Eso antes de la ley de salud mental. El médico tenía al respecto del paciente, en cuanto el paciente venía con alguna patología, podía decidir internarlo, podía decidir que tomara, aunque él no lo quisiera, una determinada medicación. Entonces, en algún punto, las prácticas asistenciales fueron prácticas asistenciales asilares que ponían al sujeto no como un sujeto de derecho, el sujeto que estaba enfermo, sino más bien como alguien que estaba en manos del médico. Bueno, vamos al segundo modelo, que es el modelo de la ley de salud mental. El modelo de la ley de salud mental es un modelo muy interesante, ¿no es cierto? Porque la ley, por lo pronto, tiene una interpelación sobre todas las prácticas de los psicólogos y sobre todos los sistemas de salud. Lo primero importante que hay que saber es que se pasa de un sujeto paciente, de un paciente a un usuario, del enfermo a un sujeto con padecimiento mental. No es lo mismo decir que uno es un enfermo que decir que está de manera temporal con un padecimiento mental. Y cuando está en una institución
un hospital, yo en vez de decir que es un paciente, digo que es un usuario del sistema. No lo estoy categorizando, no lo estoy estigmatizando. Eso es lo que la ley nos dice que tenemos que hacer. Por ejemplo, esta ley tiene antecedentes. Unos antecedentes están vinculados a la ley de niños y adolescentes, donde antes se llamaba a los niños y adolescentes menores, como si hubiera unos mayores y otros menores, y ahora efectivamente se les denomina niños, niñas y adolescentes. La cuestión de género también está incluido ahí. Entonces, el usuario del sistema para la ley de salud mental está en un contexto, en un estado de padecimiento, pero sigue siendo un sujeto de derecho. De ninguna manera este sujeto es alguien que no ha perdido derechos. Puede votar, puede hacer un montón de cosas y se toma como un sujeto que está dentro de la comunidad, que no hay que sacarlo de la comunidad, que hay que evitar el aislamiento, que hay que evitar que salga de sus lugares habituales, que si tiene peligrosidad para sí o para otros, se lo puede eventualmente aislar en el momento de la crisis, pero no puede romper el vínculo con sus comunidades, con sus familias, con todas las personas que de una forma o de otra están cerca de él. De manera tal que el establecimiento de lazos sociales es algo central para la mirada de la práctica de nosotros los psicólogos. En algún punto deben existir dispositivos distintos, no los asilares, no los que excluían a los sujetos con padecimiento mental, y estos dispositivos tienen que servir para vincular y crear lazos sociales de la persona que en un momento particular tiene un padecimiento mental. En ese punto, para estos dispositivos intermedios, el Estado está obligado a ir sustituyendo lentamente los dispositivos asilares, los lugares, los loqueros, estos lugares como Belleville, por otro tipo de lugares que generen inclusión social. ¿Cuáles son estos lugares que generan inclusión social? Y acá yo les he hecho unos dispositivos alternativos. Vamos a volver para el otro. Espero que se vea bien. Dispositivos alternativos. Estos dispositivos alternativos son, si tengo padecimiento mental, consultas ambulatorias. Casas de medio camino, vale decir que si alguien tiene una crisis, cuando sale de esa crisis y no está en un estado para poder volver directamente a su hábitat habitual, hay casas de medio camino que pueden estar con otras personas que tienen padecimientos mentales, acompañamientos integrales terapéuticos, es decir, que el sujeto con padecimiento tenga un acompañamiento, la atención domiciliaria supervisada, el apoyo a las personas y grupos familiares y comunitarios, los servicios de promoción y prevención de la salud, las casas de convivencia de personas que están saliendo de una crisis, ¿no? Los hospitales de día, las cooperativas de trabajo, que obviamente las personas que han tenido padecimiento a veces pierden sus trabajos, se encuentran imposibilitadas de tener una subsistencia económica suya y de su familia, y eso es muy complicado. Los centros de capacitación sociolaboral, en el caso que lo necesitaran, los emprendimientos sociales, los hogares y familias sustitutas. Vamos a volver otra vez. Bien. Entonces, lo que tenemos nosotros aquí en la Ley de Salud Mental es que el Estado en algún punto es responsable por ir cambiando estos dispositivos de asilamiento que solamente son tratados de manera farmacológica y de una mirada que prioriza la explicación biologicista por una mirada, digamos, de biopsicosocial, donde lo biológico es importante porque hay una serie de determinantes biológicos de las enfermedades mentales, donde lo psicológico es importante porque hay una serie de determinantes, digamos, de lo mental, de la subjetividad, que están ahí en juego, y también lo social. Vale decir que las condiciones sociales donde los sujetos se encuentran también pueden desmejorar la situación del padecimiento. Para ello, el Estado tiene que desarrollar políticas públicas
Y el abordaje del padecimiento es un abordaje que tiene que ser con un enfoque interdisciplinario. Ahora, a diferencia del enfoque anterior, del enfoque psiquiátrico, donde el médico era el más importante, el que podía internar, el que podía externar, el que podía decidir, el que podía dejar sin derechos a los sujetos con padecimiento, ahora hay un equipo. El equipo, el médico, sigue teniendo una tarea y una función que es solamente de él, que es la función de medicar, cosas que no podemos hacer los psicólogos porque no tenemos incumbencias profesionales, ni tampoco el resto del equipo de salud mental. Sin embargo, el médico tiene esa potestad, pero médicos y psicólogos podemos hacer internaciones y externaciones. No se requiere solamente la mirada del médico, sino que los psicólogos ya estamos autorizados para hacer esto por la ley. Bien, el cambio de paradigma de la ley de salud mental, como ya habíamos dicho, cambia al sujeto como un sujeto de derecho, piensa en un modelo donde el usuario es el eje central, el prestador es un prestador psicológico interdisciplinario, ¿no es cierto? Y la forma de acceder a esa terapéutica no es fragmentaria o solamente centrada en el psicofármaco, sino que es una forma integral. Bien. Hay algunos pacientes, sin duda, que son pacientes sociales. Voy a ver las preguntas que me están haciendo. Dice acá, ¿por qué el que padece ataque de pánico lleva a que se tome psicofármaco a largo plazo? A veces, Ariel, efectivamente, es una forma de pensar los ataques de pánico. Yo sugeriría que la terapéutica psicológica es muy efectiva al respecto de esto y puede ser una opción, ¿no es cierto? Raúl pregunta, seguramente detrás de la oposición a estas leyes están los grandes intereses de los sanatorios y las ganancias que generan las droguerías. Sí, Raúl. De hecho, al final del artículo, una de las partes en las que vamos a mostrar sobre el intento que hay de cambiar la legislación, una de las cosas que decimos es justamente esta que usted está diciendo. Va a decir que las clínicas y los sanatorios no tienen ningún interés de cambiar su manera de abordar el tema de la salud mental. ¿Por qué? Porque la internación de un paciente psiquiátrico da unas ganancias muy grandes y porque efectivamente el hacinamiento y la cantidad de tiempo que un paciente pasa en una situación de crisis y también cuando esa crisis se transforma en crónica es muy grande. Alejandro pregunta, ¿la ley actual es del 1990? No, la ley actual es del 2010. Lionel dice que para él algunos fármacos, saben chicos que yo no sé si ustedes leen las preguntas, si no, no las leería, pero como no lo sé, prefiero ir viendo así. Lionel pregunta, para mí los fármacos empeoran algunas patologías. No digo que todos, pero la mayoría tienen efectos secundarios peores. Lo que creo es que la política, lo que establece como medicamentos que pueden ser utilizados para su conveniencia, deja de lado lo natural y como tratamiento poco efectivo. Bueno, eso puede ser, Lionel. Victoria dice, no me quedó claro cómo la nueva ley de salud mental los psicólogos pueden ordenar una internación. Ahora lo explico, Victoria, porque esto es muy importante. Ale pregunta, ¿surgen dudas en la comparación entre la ley de salud mental y el nuevo proyecto que se habla en el texto? Bueno, lo vamos a ver después, Ale. Esperemos un minuto. La ley de salud mental posibilita que los psicólogos ordenemos internación. Ahora lo vamos a ver. Bien. Entonces, vamos haciendo algún tipo de síntesis. El modelo médico hegemónico, el modelo psiquiátrico, en algún punto propone un paciente que tiene una patología permanente. La ley de salud mental, en cambio, el paradigma de salud mental, habla de abandonar la perspectiva del chaleco químico, realizar un abordaje biopsicosocial, también habla de un abordaje espiritual
que aporte contención y condiciones para el mejoramiento de la vida cotidiana del sujeto y que permita volverlo a reinsertar en un lugar donde él estaba. Es decir, que el ámbito comunitario tiene que ser en algún punto curativo, tiene que generar condiciones salutógenas, ¿no es cierto? Y el eje de la ley pone al sujeto con el sujeto que está padeciendo una enfermedad como un sujeto de derecho. Él puede decidir, si no está en riesgo su propia vida y la vida de otros, el no estar asilado, ¿no es cierto? Y eso es importante de saberlo. La ley de salud, por lo pronto, de la perspectiva psiquiátrica, ellos dicen, los médicos, que en ocasiones parecía estar fuera del campo de la medicina, porque hay una cantidad importante. El equipo interdisciplinario está conformado por psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, enfermeros, ¿no es cierto?, antropólogos, sociólogos, además del médico. Esos son comunicadores sociales, son campos que nosotros llamamos los profesionales psic, los profesionales que atienden las prácticas psicológicas. Entonces, nada, ahí pierde el lugar de predominancia el médico. El médico en algún punto está como otro más, porque efectivamente esta concepción biopsicosocial pone al médico en la parte biológica, pero digamos él no tiene capacitación para la parte psicológica y a veces tampoco para la parte social. A veces sí y a veces no. Entonces, la evaluación, el diagnóstico de si un paciente requiere de internación o no, es una evaluación biopsicosocial, no es una evaluación solamente biológica. ¿Por qué es una evaluación social? Porque las razones que yo pueda tener que justifiquen una internación y un aislamiento, la evaluación que tengo que hacer es si el paciente su conducta es peligrosa para sí mismo. Vale decir, si es posible que el paciente tome acciones contra su propio cuerpo o contra personas que están cerca de él. Entonces, la evaluación que se hace no es una evaluación solamente biológica, sino que tengo que saber prever si hay riesgo y peligrosidad. En ese sentido, tiene que haber motivos biológicos, psicológicos y sociales que justifiquen una acción tan fuerte como es la internación. Y por lo tanto, el médico puede hacer una mirada biológica, pero el psicólogo también tiene posibilidades de ejercer la internación. Ahí obviamente que el modelo médico hegemónico tiene dificultades para aceptar que nosotros los psicólogos seamos, dentro del equipo de salud, estemos a la par con ellos. Piensen ustedes que los psicólogos venimos, antes de la ley del ejercicio profesional, en el 84, siempre trabajamos a las órdenes del médico. Ahora, no solamente no trabajamos a la orden del médico, sino que aparte, médico y psicólogo en el sistema de salud estamos a la par para posibilitar la internación y la externación. Si bien la ley de ejercicio profesional no dice que podamos internar y externar, ni tampoco dice que podamos estar a cargo de organizaciones de salud mental, efectivamente las actividades reservadas al título que tenemos para formar a los psicólogos, la formación nuestra nos da competencias para poder internar, externar y también para dirigir estas instituciones. También la ley dice algo en torno a la terapéutica biológica, sobre todo en particular a los psicofármacos, bien vinculadas a que la medicación tiene que tener fines exclusivamente terapéuticos. Vale decir que en muchas ocasiones los psicofármacos son indicados, pensamos que los médicos no hacen eso, pero como forma de castigo. Vale decir que si hay un paciente muy exaltado, es decir, los psicofármacos sirven como estos chalecos que castigan a los sujetos. Efectivamente, eso no se puede hacer. La ley claramente lo
lo impide, o lo prohíbe, mejor dicho. Vamos a ver qué pregunta. Ay, qué suerte, Eli me dice que pueden leer las preguntas. Vamos a ver la pregunta, Rosy. ¿El texto es el mismo del año pasado? No, tiene unos elementos más. Ángel, ¿este video va a quedar guardado? Sí, va a quedar guardado. María Ángel, ¿el psicólogo puede quitar una internación también? Claro, de la misma, internación o externación. Bien. Alejandro pregunta, ¿pero de internar a un usuario con una afección mental, debe ser un neuropsiquiátrico o un hospital? Porque por lo que leí, la ley sugiere que los hospitales sean radioadecuados para estos casos. Efectivamente, Alejandro, muy bien, usted sabe mucho de esto. La ley dice que en el 2020 deben de dejar de existir los asilos, vale decir, todo establecimiento que solamente atienda enfermedades y patologías mentales. Neuropsiquiátricos, asilos, Oliva, todo tiene que desaparecer. Bueno, ustedes dirán, estamos en el 18, en 2 años, eso no parece que vaya a ocurrir. Pero así decía la ley. Piensen que dio 10 años para que eso ocurriera. Lo que hoy ocurre es que ni siquiera tenemos reglamentada la ley. Y efectivamente hay grandes grupos de interés interesados en que estas prácticas no funcionen en la realidad. De manera tal que los psiquiátricos deben desaparecer, como la famosa evento de Charly García, los dinosaurios deben desaparecer. Los psiquiátricos son dinosaurios, no son parte de las nuevas políticas públicas en relación con la salud mental. Los psiquiátricos deben desaparecer y deben aparecer otras cosas que ya vimos, que son estos dispositivos que permiten la inclusión y la generación de lazo del usuario del sistema de salud en su propia comunidad. ¿Se pueden generar nuevos psiquiátricos? No. Ahora, si hay un momento de crisis de un paciente, el paciente debe estar alojado en un hospital general. ¿Por qué? Porque no es un paciente particular. En los hospitales generales, hoy por hoy, eso va a decir la última perspectiva, no tienen espacios para tener estos pacientes. En muchas ocasiones tampoco tienen la capacitación, razón por la cual, si bien la ley se aprobó, la aplicación de la ley hoy por hoy deja mucho que desear. Vamos a ver qué más nos preguntan. Profe, no entendí la condición de uso de los fármacos, dice Manuela. La condición de uso de los fármacos, se puede usar fármacos siempre y cuando esos fármacos tengan fines terapéuticos. Es decir, que la razón por la cual un médico, que es el único que puede dar fármacos, los esté recetando, esté bien vinculada a que sean terapéuticos. Es decir, que el sujeto los requiere para curarse, para salir del estado de enfermedad en el que se encuentra. Si en cambio yo los uso para castigar, vale decir, para que el sujeto deje de convulsionar o digamos administrar por medicación, porque en realidad esa persona está molestando a otros pacientes o a la misma familia, es decir, que por conveniencia de la familia o de terceros, yo en algún punto administro medicación sin tener presente lo que al sujeto le va a hacer, entonces esa forma sin duda es una forma de castigo. También es cierto que si no le puedo dar cuidados especiales al enfermo y entonces le doy medicamentos que no lo llevan, que no tienen fines terapéuticos, entonces también de alguna forma o de otra lo estoy castigando. Bueno, el número de la ley se llama Ley de Salud Mental, la verdad que no me acuerdo el número, lo pueden buscar por ahí. Diego dice, si desaparecen los psiquiátricos, en el caso de una enfermedad patológica que pueda perjudicar el mismo o a terceros, ¿qué se hace en este caso? Porque es cierto que existen enfermedades graves mentalmente y es necesario el aislamiento. Diego, claro que a veces es necesario el aislamiento porque las personas que están en un estado de padecimiento pueden atentar contra su vida,
lo cual tenemos que evitar que eso sea, digamos, tenemos que estar por que los sujetos sigan vivos para poder curarse, y también puede atentar contra otros. En ese caso, la situación de aislamiento, digamos, temporal es razonable y debe hacerse en condiciones en un hospital general. ¿Por qué? Porque este enfermo no es un enfermo que deba ser excluido, porque la exclusión significa una estigmatización. Si cuando uno pasa por Oliva, dice, ahí está el loquero. Entonces, del loquero, ¿quién sale del loquero? Ahora, de un hospital general sale todo el mundo, porque en realidad, bueno, posiblemente no todos salen, obviamente, algunos mueren, pero en general se trata de un lugar de inclusión. Uno está enfermo, entra al hospital, sale del hospital. En cambio, del loquero la cosa es más complicada. Por eso, obviamente que hay crisis que requieren de internación. La internación debe hacerse en un hospital general. Es decir, nadie dice que no las haya o que no haya enfermos mentales graves. Pero de lo que se trata, el espíritu de la ley es que no estigmaticemos a esos sujetos, porque la estigmatización los deja en estos lugares que, como ustedes vieron, son de un hacinamiento terrible y no permite la salida de esos sujetos. ¿Cuál es pregunta Mónica? ¿Los hospitales de Norteamérica tienen un piso exclusivo para psiquiatría? Claro, Mónica, se trata de un piso, pero no de un lugar alejado de la ciudad. ¿Cuál es el nombre general de los dispositivos alternativos para contener a los sujetos padecientes de enfermedades, los que reemplazan a los psiquiátricos? Ahora vamos a ver unas fotos de esos lugares para que vean de qué se trata. Son dispositivos alternativos. Gracias, dice Manuela. Nada, Macarena Molina. Los psiquiátricos deben desaparecer. Esta cátedra siempre nos deja algo importante. Seguimos aprendiendo con ustedes. Qué suerte, menos mal que así es. Acá Raúl le contesta la pregunta sobre el número de la ley. Muchas gracias. Coti también, Ingrid. Bueno, todo el mundo sabe el número de la ley, menos la profesora. Así tiene que ser, así tiene que ser. Ven que se hace construcción colectiva. Bien. Dice Yamila, creo que si el Estado considera importante este tema de salud mental, ya sería más factible la extinción de los asilos, pero desde luego, Yamila, si el Estado le pusiera onda a este asunto, pusiera recursos, tuviera política, si tuviera inteligencia al respecto de esto, desde luego que esto se podría solucionar. Y sobre todo, es decir, si uno lo mira de manera integral, los enfermos en muchas ocasiones, muchos enfermos que están en Oliva, es decir, los grandes asilos, son enfermos que están ahí porque, digamos, no pueden ni salir. El estado de indefensión en el que caen es tan grande que no pueden ni volver a su familia. Hay que evitar esas situaciones de aislamiento porque, digamos, promueve que haya cada vez más enfermos mentales, no que salgan a vivir la vida cotidiana. Muy bien. Acá pregunta María Ángel. Esta situación psiquiátrica, laboratorio y psicofármacos, ¿cómo se puede combatir? ¿Cómo se combate el capitalismo que implica excluir, enfermar, diagnosticar y volvernos unos dormidos? Dejar de ser sujeto. ¿Cómo se hace? No sé, María Ángeles, cómo se hace. Pero definitivamente es cierto que muchos de estos enfermos son enfermos sociales. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, en muchas ocasiones son pobres que pasan por un momento de padecimiento. Es decir, la pobreza es la pobreza, la indigencia, la desafección social, son todos elementos del contexto que hacen muy arriesgada y vulnerable la vida de nosotros. Por lo tanto, no se soluciona con un psicofármaco, menos aún con aislar al sujeto más. Así que nada, las condiciones sociales son centrales para que los sujetos no enfermemos, ¿cierto? Bien, ¿qué más tenemos? Dice Guada, pero profe, en una parte del texto habla acerca de la incapacidad de los hospitales de este país que tienen actualmente para contar con elementos necesarios para poder llegar a tratar personas en estas condiciones. Sí, Guada, ya lo sabemos. La última perspectiva, que es la perspectiva del materialismo histórico, dice que la ley de salud mental está muy buena, está bárbaro, pero ¿sabe qué?
no hay recursos, el Estado no está interesado en ponerlo, no hay políticas públicas, no hay políticas de prevención, es decir, el estado de los hospitales es un estado desastroso. Entonces, en muchas ocasiones, esta última mirada, que es una mirada crítica, habla inclusive del interés de levantar estos grandes psiquiátricos y en vez de, es decir, levantarlos y no poner nada. Obviamente que si no ponen nada, el estado de indefensión de la población, al no ser atendida, va a ser mayúsculo. Razón por la cual las miradas críticas son interesantes de tener en cuenta, porque uno puede decir, la perspectiva de derecho está guau, está bárbaro. Ahora, la perspectiva de derecho tiene las limitantes en tanto y cuanto el Estado, es decir, que ha promulgado una ley, que hoy no la quiere reglamentar, y no la quiere reglamentar porque no está interesado en hacer que esa ley funcione en las prácticas de los psicólogos y en general de los trabajadores psíquicos. Entonces, si el Estado, el 2010 se aprobó, estamos en el 2018, no se ha reglamentado. Lo que queda claro es que ningún gobierno quiere hacerlo por ahora. No están los recursos, no están las capacitaciones. La misma facultad tiene que formarlos a ustedes bajo esta formación. Ojalá lo podamos hacer, ¿cierto? Bien, vamos a ver qué dice. A ver. Raúl dice, ¿puede ser que la Asociación de Psiquiatras de la provincia de Córdoba apoyó la pretendida reforma a la ley? Los psiquiatras de la provincia de Córdoba efectivamente no estuvieron en contra de la ley, pero efectivamente son muy reacios a aplicarla. Uno de los elementos que los psiquiatras dicen de que traen problemas, lo voy a explicar ahora porque es muy interesante, en el debate que hicimos sobre salud mental hace 3 años, el psiquiatra que vino lo explicó. Es este elemento, este argumento. Si los pacientes son sujetos de derecho, entonces pueden decidir no querer ser internados, y si el médico los quiere internar, tiene que recurrir a un abogado. Es decir, que el juez va a decidir, según los elementos que aporta el médico y el paciente, si lo obliga, es decir, le saca el derecho que tiene el paciente de decidir a internarse o no internarse. ¿Se entiende? Entonces ya los psiquiatras no pueden, si uno llega y dice que se siente mal, meterlo adentro y meter un chaleco de fuerza. Eso no pueden hacer. Es decir, que si uno llega al lugar y ¿qué le dicen? Primero que nada, acá está el consentimiento. Tiene que consentir de que se quiere quedar internado. ¿Me explico? Entonces, si lo convencen de que se quede internado, se queda internado. Ahora, si no, el sujeto se vuelve a su casa. De manera tal que si el médico o el psicólogo, porque los dos podemos internar y externar, le indicamos que se tiene que quedar porque vemos situaciones de peligrosidad y el sujeto no quiere, tenemos que efectivamente pedir al abogado que intervenga al respecto de esto. Y esto es una cosa distinta y que para los psiquiatras es terrible, porque imagínense ustedes, los psiquiatras siempre trataron a los enfermos mentales, algunos psiquiatras, no todos posiblemente, como sujetos que sobre los cuales ellos podían decidir. Piensen ustedes el modelo médico, qué fuerte que es. Cuando uno va al médico, ¿no es cierto? Está enfermo de lo que fuera, tiene gripe. Entonces el médico agarra y le dice, bueno, tome este antibiótico, amoxidal. Entonces uno, no es que le preguntan a uno si va a querer tomar la medicación, ¿no es cierto? Le dan amoxidal y le dicen, tiene que tomar esto, tome esto, usted debe tomar esto. Y uno va y lo toma porque es un sujeto que hace caso al médico. Ahora, puedo yo no hacerle caso, puedo no tomar, puedo decir, no, ¿sabe qué? Yo no quiero que me dé antibiótico, voy a esperar los 7 días hasta que me cure. Entonces el médico dice, bueno, los médicos se enojan cuando uno le dice, yo voy a decidir si voy a tomar lo que usted me está pidiendo. Es decir, o cuando uno le pregunta, a ver, explíquenme por qué tengo que tomar esto. Porque la que va a decidir que va a tomar soy yo. En ese punto el médico está muy acostumbrado, no solamente el psiquiatra, el resto de los médicos, de decidir sobre el cuerpo de uno. Y uno está muy acostumbrado a que el médico le diga lo que uno tiene que hacer. En ese punto, el médico puede a uno, sin duda, debe explicarle
que existe esta prescripción y que el médico prescribe un medicamento porque tiene una razonabilidad que uno tiene que entender, porque la decisión de tomar un medicamento es del paciente, no del médico. El médico no lo puede obligar a uno a tomar nada. No lo puede obligar a tomar nada, ni tampoco lo puede obligar el médico o el psicólogo, porque en este caso es para dos, internarse. Razón por la cual, por suerte, los pacientes son sujetos de derecho. Victoria pregunta, profe, corríjame si entendí mal, lo que la ley quiere promover es que en el caso de internación se interna en hospitales generales y no en lugares específicos de aislamiento como psiquiátrico. Exactamente, Victoria, está perfecto. Leonel pregunta, pero el tema de estar en el hospital, ¿qué más pueden hacer que medicar? En el hospital se puede hacer muchas cosas aparte de medicar. Es decir, se puede tener un tratamiento psicológico, puede ir un trabajador social a ver las condiciones, digamos, donde el sujeto vive, si son de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Y en cuanto el paciente esté bien, no sufra, no tenga no esté en riesgo su vida o la de otro, tiene que volver a su casa, a su casa, y si en su casa no hay condiciones, para eso están los trabajadores sociales que van a las casas y ven de qué se trata, bla, bla, bla. Es decir, hay que poner una casa a medio camino, hasta que pueda encontrar un lugar donde haya condiciones salutógenas para sostenerse y prevenir otra recaída en el hospital, que desde luego nadie quiere que ocurra. Alejandro Romero, estoy leyendo que en 2017 este gobierno pretende reglamentar la ley contrariando el espíritu de la misma y que fue acordada por un equipo profesional disciplinar. Lo que dice el artículo lo expongo a continuación. Reinstala el manicomio bajo el nombre de hospitales especializados en psiquiatría y salud mental. Admite el aislamiento pleno de las personas a quienes vuelve a considerar enfermos como un tratamiento regido por el arte médico. Definitivamente. Es decir, el intento que no funcionó de generar esta reglamentación tiene esa mirada. Es decir, al hospital se le llama dispositivo alternativo a los hospitales especializados en psiquiatría y salud mental. Ya sabemos que eso es aislamiento y no está permitido, y sin duda vuelve a poner al sujeto en lugar de enfermo. No solamente hace eso, hace algunas otras cosas, es decir, hace algunas cosas que son bastante complejas. Si quieren pasamos directamente a ese punto y volvemos luego después. En noviembre del 2017, la Dirección Nacional de Salud Mental redacta una iniciativa para reformar el decreto de ley de la Ley de Salud Mental, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos? Por lo pronto, el primero, el que acaba de decir Alejandro. Se instala como un dispositivo alternativo el psiquiátrico especializado. Eso ya existía antes, sin duda vuelve a hablar del modelo asilar, ¿no es cierto? Y efectivamente la meta que en el 2020 no haya ninguna institución cerrada y de aislamiento se aleja, ¿no es cierto? Una de las razones por la cual el gobierno está fuertemente presionado para legislar en este sentido es, primero, que el sistema de salud debe readecuarse. Los hospitales generales deben atender estos nuevos enfermos que van a tener. Nuevos sujetos con padecimiento mental. Entonces, en ese punto, digamos, el Estado tiene que poner muchos recursos para readecuar el sistema, readecuar los lugares, readecuar la cantidad de personas que van a atender, la forma de atender de los enfermeros. Tiene que haber enfermeros que trabajen con esto, médicos, psiquiatras, psicólogos, ¿no es cierto? Definitivamente los distintos niveles de atención deben readecuarse. Los sistemas públicos deben readecuarse teniendo un apoyo del Estado. Pero los sistemas privados, desde luego que no tienen ningún interés en readecuarse, porque ellos son clínicas privadas, digamos, que son específicamente psiquiátricas, monovalentes, especializadas en psiquiatría. No tienen interés en reconvertir su práctica. Entonces pujan
para mantenerse el estado en el que están, en la estructura que tienen y obviamente teniendo la rentabilidad económica que tienen. Entonces, en ese punto hay una fuerte presión de parte del sistema privado para evitar cualquier tipo de cambio, ¿no es cierto? También la nueva reglamentación tiene otras cuestiones que están vinculadas a que vuelven la idea de que el sujeto no es un sujeto en comunidad, sino que es un sujeto individual. Y ese sujeto individual, a su vez, está caracterizado en esta reglamentación que se proponía como un sujeto que debe contribuir a la comunidad y que para que sea un sujeto de derecho debe establecer contribuciones a la comunidad que restituyen de una manera o de otra un modelo que es tutelar. Un modelo tutelar que vuelva, que reemplaza el reconocimiento de la voluntad del usuario por un modelo de tutelaje. En ese sentido, esta línea de pensamiento, ¿no es cierto?, lesiona y desconoce el derecho del usuario a una adecuada defensa técnica y a la reimplantación de los sujetos en su lugar. La ley de salud mental, que había introducido esta idea de riesgo cierto e inminente para poder internar a un paciente, hoy lo que se considera es la noción de peligrosidad y de peligro inminente. Y la autoridad de aplicación pasa a otros lugares y eso es un verdadero problema. Otro elemento de la ley, de la reglamentación que se pretende incluir es de que las personas sean atendidas, las personas con padecimiento mental sean atendidas en cercanías a su hogar. Hay veces que existen estos dispositivos y a veces que no. Y cuando no existen estos dispositivos, efectivamente tiene que aparecer, los sujetos tienen que trabajar, tienen que ir a casas de medio camino, a otros lugares que no están cerca del lugar donde viven. Miremos qué es una casa de medio camino, para que ustedes tengan una idea. Vamos a ver. Acá se los muestro. No sé si se ve. Ahí está. Casa de medio camino. Esto es una casa de medio camino con algunas indicaciones sobre arte y salud mental, que están, obviamente, son muy buenas. Acá hay una casa de medio camino. Es decir, una actividad de una casa de medio camino, de un hogar sustituto. Casa de medio camino, Margarita Barrientos. Bueno, se ve que es muy distinto esto a los lugares de internación y asilamiento. Acá tenemos una actividad. Esta es una actividad de acompañantes terapéuticos. Una casa de medio camino. Una actividad de un dispositivo alternativo, casa de medio camino acto analítico, que está en Córdoba. Como ustedes verán, se trata de una actividad de oratoria, una radio comunitaria. Esto es, bueno, es la aprobación de la carrera de salud mental, de acompañante terapéutico en la facultad, que fue hace 3 años atrás. Estamos ahí todos muy contentos porque finalmente la carrera de acompañante terapéutico es una carrera que tiene sin duda, acá tienen más. Bueno, volvamos al punto. A ver si vamos ya cerrando este punto. Entonces Pau dice, entonces sinteticemos, la ley está buena, solo que no tenemos un país herramientas para poder aplicarla y modificarle ciertas cosas que son necesarias. O estoy entendiendo mal. Muy bien, Pau. La ley está buena, la ley cambia ciertas cosas,
se pasa de un usuario que no tiene derechos a uno que tiene, se pasa de un sistema asilar a uno que es para volver a reinsertar el sujeto, se pasa de una idea que la enfermedad es solamente un evento biológico para ser un evento biológico biopsicosocial, se pasa de la preeminencia del médico a la existencia de un trabajo interdisciplinario, donde si bien hay dos de los profesionales que son importantes, que son el psicólogo y el médico, que son los únicos que pueden externar, definitivamente se habla de un equipo interdisciplinario, ¿no es cierto? Se habla de dispositivos alternativos como el acompañante terapéutico, ¿no es cierto? Se habla de la necesidad de salir del funcionamiento que tienen las instituciones de salud mental autoritarios y paternalistas por una lógica distinta, con un sesgo comunitario, volviendo a la idea de que el enfermo se va a sanar en su propio lugar, ¿no es cierto? De manera tal que de lo que vemos ahí es una perspectiva que es una perspectiva relativamente nueva, que hay que sin duda mantener más allá de las condiciones adversas, la falta de recursos que tenga. En esta perspectiva, el padecimiento mental no es un estado permanente, no se le llama al sujeto enfermo, sino que el sujeto está en un estado que es modificable, que se puede modificar. Es cierto que no es sencillo en muchos casos, ¿no es cierto? Y no se puede garantizar que el sujeto mejore, pero es cierto que por lo menos si no podemos garantizar que mejore, tenemos que garantizar que no lo vamos a estigmatizar como que efectivamente no va a mejorar nunca. Bien, la perspectiva crítica se centra en, ya lo van a ver en el texto, en que estas condiciones no están dadas y entonces estamos frente a un problema, pero que tiene que ver con que las políticas de Estado deben dar los recursos, deben formar a la gente, deben dar las condiciones, deben aceptar que el psicólogo interne y externe, cosa que no en todos los hospitales está ocurriendo así, ¿no es cierto? Los psicólogos, es decir, el modelo médico no permite que los psicólogos desarrollemos las actividades que hoy podemos hacer por la ley de salud mental. Vamos a ver qué más. Yani pregunta, en el caso de una emergencia, ¿cómo se procede? Se lo lleva a una sala de guardia. Los psicólogos tenemos que acostumbrarnos a que somos parte de la guardia de un hospital que puede receptar problemas de salud mental, ¿no es cierto? Existen intereses económicos fuertes respecto al uso de psicofármacos asociados de alguna manera, y claro, de la psiquiatría mundial resistida por principios éticos, gran parte de la comunidad de psicólogos, efectivamente, así es. Excelente lo que dice Mariano. Después Tere dice, una vez internado pasa unos días y se siente bien, o ve que este lugar es horrible y quiere volver a su casa. ¿Cómo hace? Está aislado hace varios días y no lo dejan ver ni hablar con su familia. ¿Cómo hace ese paciente? Claro, tiene razón usted, Tere. Uno no puede aislar a un paciente, no puede sacarlo de su familia. Es decir, imagínense un sujeto, lo asustado que debe estar. Es decir, si efectivamente empieza a sentirse mejor y empieza a volver en sí, lo que ocurre es que se encuentra en un lugar, digamos, que no conoce, que no le dejan ver a su familia. Es muy importante el externarlo rápidamente a un lugar intermedio donde el paciente no se sienta verdaderamente vulnerable. Joaco dice, buenas noches, entendí que el paciente como sujeto de derechos puede elegir no internarse. Claro, la internación del abogado y del juez surge cuando es realmente necesaria la internación, claro. La intervención del abogado y del juez surge cuando hay una tensión, una pelea entre lo que el paciente quiere y lo que el médico quiere, el médico o el psicólogo. ¿Por qué razón puede ocurrir esto? Puede ocurrir que efectivamente puede ocurrir que la familia quiere internarlo. Es decir, la familia no puede internar a una persona sin que la persona quiera, pero si quiere internarlo puede ir a una juez, ¿no es cierto? El médico o el psicólogo puede, si ve una situación muy complicada, ir también al juez. Yo hice pasantía en el Neuro de Córdoba, hice Amparo, y la enfermera nos contaba que se acostumbraba a
y están cómodos en la internación debido a que no trabajan, no hacen ninguna actividad. Es muy difícil luego que salen volver a incorporar a la sociedad. Claro que sí. Digamos, ningún paciente está cómodo en esos lugares. Ustedes vieron las fotos, aunque fueran muy lindos, uno no está en su lugar, no puede tomar ninguna decisión. Es decir, que están cómodos es una idea que puede tener la enfermera. Bien. ¿Qué tenemos acá? María Inés dice, profe, ¿va a hacer un repaso para el parcial de este medio? Sí, desde luego. Está muy bueno este sistema. Bueno, esperemos que así siga. Lionel dice, a lo que me refería es que ¿qué se hace si en el medio de la terapia corre peligro la vida de terceros? ¿Qué medidas se toman en este momento? ¿Cuál sería el control de la situación? En realidad, desde luego que uno hay riesgos si uno trata de externar rápidamente un paciente. Esos riesgos que no podamos evaluar y diagnosticar de manera correcta los riesgos que tiene para sí mismo y para los otros. Pero sin duda el riesgo mayor es estigmatizarlo y dejarlo metido en un lugar, digamos, suponiendo que está cómodo, cuando en realidad los sujetos no se sienten en condiciones de calidad ni tienen condiciones salutógenas. Entonces, en ese punto es cierto que hay cierto riesgo para la vida de él y de terceros, pero digamos, es uno de los elementos que los psicólogos y los médicos tienen que valorar para no meter la pata. Miriam dice, qué interesante, profesor. En Córdoba, ¿cuántas hay? ¿Se pueden conocer? ¿Usted está refiriéndose a los neuropsiquiátricos? ¿A las casas medio camino? Hay varias casas medio camino. Pongan en el Google casa medio camino, Miriam, y se va a enterar que hay varias. Y que trabajan ahí acompañantes terapéuticos y psicólogos. Silvana dice, profe, se ven acostadas las fotos. Ay, bueno, claro, bueno, ya la próxima vez voy a mejorar. Téngame paciencia. Diego dice, profe, no entiendo eso de que pasa a ser del Ministerio Público de la Defensa a designar al Ministerio de Salud de la Nación. Claro, es decir, antes el Ministerio Público era el que reglamentaba, y ahora pasa a ser el Ministerio de Salud el que reglamenta. Diego dice, ¿a qué se refiere cuando habla de paternalista? Me refiero a esto, que en general cuando uno habla de un modelo autoritario y paternalista, lo define al modelo médico hegemónico así, es porque es el ejemplo que daba del médico. El médico le dice a uno, y ahora tome esto. Digamos, no lo hace a uno un sujeto de derecho, sino que lo trata como un padre, cuando los padres eran los padres de antes, posiblemente, el padre que le dice al hijo qué es lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, no es lo mismo. Si uno le puede decir a un hijo frente a un enchufe, bueno, si meterlo en el enchufe, altamente probable que tenga una descarga y que sufra un dolor infernal, cuando no, puede tener en riesgo tu vida. Uno le puede decir todo eso. Y si el sujeto, si el hijo que uno tiene lo que pasa normalmente, cada vez que un padre prohíbe a algún hijo, mucha motivación hay de hacer lo que el padre nos prohíbe. De manera tal que el hijo lo mismo va con los dedos a poner el dedo en el enchufe, lo que ocurre es que uno, ¿qué hace? En un punto agarra y se me está agotando la batería ahora, así que en cualquier momento esto se pudre. Entonces, los dedos en el enchufe, uno va rápidamente y los saca del lugar. Ese es un modelo paternalista, que es lógico cuando un chico tiene 5 años, 10 años, 12 años, 15 años. Ahora, si yo soy un sujeto ya viejo, que el médico me dice, tome esto, yo tengo que poder decidir. Entonces, en ese sentido, el modelo paternalista es un modelo que trata a los pacientes como niños, cosa que los pacientes no somos sujetos de derecho. Ludmila dice, ¿cómo puede determinar el juez si es necesaria la internación? Y escuchando a la familia, al sujeto y al médico o al psicólogo. Gustavo dice, ¿mañana hay otro streaming sobre otro tema? Sí, mañana tenemos un streaming, va a estar el profesor Gómez hablando sobre adicciones. Y el miércoles hay otro streaming, voy a volver a estar yo hablando sobre el inicio de la psicología como disciplina científica
Y el jueves hay otro streaming, también está la votación, hay que ir a votar, hay que participar, eso es muy importante, con el profesor Ferrari. Bien. Bueno. María Inés me pregunta si voy a hacer repaso de los parciales. Sí, claro, por este sistema va a haber. Bueno, quedan pocas personas en línea. Lo mismo, esto lo vamos a dejar colgado. Me parece que esto está ya por terminar, siendo las 12. Hemos estado un montón de tiempo, siendo las 12:06. Veamos cómo nos va en el próximo. Y ustedes, si tienen alguna duda o lo que fuera, mañana en la clase teórico-práctica, en los distintos horarios que ustedes tienen, y ahí terminaremos de ver los cambios de comisiones para ya terminar. Está subido ahora, tengo la impresión, el PDF con todos los textos que van para el primer parcial, y a su vez vamos a, si tienen alguna duda sobre este tema, se lo preguntan a sus profesores, que seguramente sabrán mucho más que yo. Bueno, nada, chicos, un gusto, y nos estamos viendo mañana. Mañana en el práctico, si tienen práctico conmigo, lo mismo, yo voy a pasar por todos por las dudas, haya algún problema, y si no, mañana a la noche a las 22:30 para el próximo streaming sobre adicciones. Hasta luego.